de la política, vamos a la economía, pero también cruzada por la política. Se viene la modificación del impuesto a las ganancias, ¿no? Hay acuerdos y consensos en las cámaras, en el Congreso, para que esto salga. Y vamos a hablar con Guillermo Poch, tributarista y planificador fiscal, para entender qué cosa está en discusión. Buenas tardes, Guillermo. Martín, Franco, Ulises, los saludamos desde Mendoza. Un gustazo conversar. ¿Cómo va, Martín, Franco, Ulises? ¿Todo bien? Todo bien, la verdad que todo bien. Tratando de entender un poco este tema del impuesto a las ganancias, que suena en principio muy seductor el proyecto, por lo menos aliviaría la carga fiscal de un montón de gente, pero hay gente que piensa que esto no es tan transparente, por eso también la necesidad de la opinión de un experto. ¿Qué nos puede contar, Guillermo, de esta modificación? A ver, este es un proyecto que se estaba esperando, sobre todo en aquellos salarios que tal vez no tienen mucho, o sea, no es justo que se le esté aplicando un gravamen como el impuesto a las ganancias. Acá hay que tener presente lo siguiente, es que el proyecto que está presentando el oficialismo a través de Massa es la no aplicación del impuesto a las ganancias, o sea, ese concepto que se ve a veces en los recibos de sueldo que achica el monto de la plata que uno recibe en el bolsillo para aquellos sueldos que estén por debajo de los 150.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que a una persona que hoy en día tiene un sueldo inferior a 150.000, pensemos a alguien que el sueldo bruto tiene 140.000, ya va a dejar de ver ese concepto que estaba restando en su recibo de sueldo, lo que en definitiva se va a traducir en mayor plata en el bolsillo, ¿sí? Es un proyecto que más que, o sea, generar ruidos a nivel de tal vez del público que podría verse afectado, al contrario, creo que es un aliciente y está bueno que suceda porque va a generar un movimiento en la economía, porque va a ser plata que principalmente va a ir a consumo. Hay que tener presente que también este proyecto incluye a los cargos públicos y también a las jubilaciones. Y quien es jubilado, o sea, toda su jubilación la invierte principalmente en gastos, con lo cual es muy beneficioso y en buena hora que se está trayendo este proyecto a la mesa. Decía de conflictivo porque en una instancia anterior donde se intentó hacer algo parecido, los gobernadores bloquearon para no perder recursos en sus provincias, ¿no? Porque en definitiva es un impuesto coparticipable, y esos mismos gobernadores ahora aprueban. ¿Qué cambia en la ecuación para las provincias para justificar este cambio de opinión? Martín, es re importante la pregunta que haces porque en definitiva, es decir, ¿qué los llevó a cambiar la decisión de los gobernadores en uno u en otro sentido? Cuando vos tenés una economía que está muy apretada, que no está funcionando, vos lo que tenés que hacerla es motorizarla. ¿Por qué? Porque cuando la estás motorizando aparecen de aplicación otros gravámenes como ser el IVA e ingresos brutos. Entonces, el gobernador, cuando reciba menos plata por la coparticipación federal de impuestos, también va a ver que si en su provincia la gente está consumiendo más, va a tener mayor recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces, en una economía que venía así afectada por la pandemia, me imagino que en la cabeza de ellos debe decir, prefiero tener un poco de merma en la recaudación vía en lo que es coparticipación para tener mayor actividad dentro de la provincia y recaudar más ingresos brutos, ¿me seguís? O sea, eso es lo que seguramente los lleva a cambiar de opinión. Bien, o sea que una cosa complementaría a la otra, digamos, lo que pierden por un lado lo terminarían recuperando en el otro gravamen. ¿Y qué pasa con los monotributistas? A ver, los monotributistas no quedan incluidos en esta reforma de proyecto. El monotributista es como que va por un carril diferente
en cuanto a la liquidación y al pago de impuestos. Monotributo es dos impuestos en uno, que es impuesto a las ganancias e impuestos al valor agregado, pero en este proyecto no tiene incidencia. O sea, aquel que es un monotributista, como podría ser alguien que alquila inmuebles hasta 3 unidades, alguien que es un profesional independiente o alguien que tiene un kiosquito, no va a verse incidido por esta reforma tributaria que apunta exclusivamente a 3 actores: los empleados en relación de dependencia, quienes tienen cargos públicos, como podría ser un empleado público, o los jubilados, ¿sí? Guillermo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Mi nombre es Franco. Sí, perdóname, Martín, perdóname. Sí. No, adelante, Franco. Bien, perfecto. Guillermo, ¿cómo le va? Mi nombre es Franco, un placer saludarlo. ¿Cómo andás, Franco? Bien, muy bien, muchas gracias. Usted sabe que lo escucho y, digamos, con la claridad conceptual. Y dentro de esta cuestión de que, a ver, se analiza si por un lado se pierde, por el otro se gana o se recupera, por decirlo de alguna manera, porque en realidad ganar no se gana, se recupera en todo caso. ¿Existirá en algún momento, cree usted, un pensamiento superador en cuanto a dejar de hablar de estas cuestiones porque ya no se implementan, teniendo en cuenta que al fin y al cabo, digamos, esto del impuesto a las ganancias termina siendo contraproducente no solo para el bolsillo de aquel que cobra su sueldo, sino incluso también para la economía, porque al fin y al cabo, digamos, genera a la larga y en una bola mucho más grande, perjuicios que finalmente se terminan notando. No sé si considera lo mismo. ¿Qué opinión tiene al respecto? Sí, Franco, mira, sirve para aclarar mucho lo que estás preguntando. O sea, hay que entender que todo Estado necesita, al igual que una familia, necesita tener ingresos. Los ingresos de un Estado es una de las alternativas, es claramente la recaudación de los tributos, ¿sí? Lo que sucede es, ¿por qué hay que aplicarle gravámenes a las personas? Porque, en definitiva, si vos quisieras recaudar todos de las empresas, tendrías que incrementar mucho el impuesto a las empresas. Entonces, lo que tenés que traer para aplicar los gravámenes es cuanto mayor personas traigas para que cada uno pague lo menos posible. ¿Estamos de acuerdo? Y también esto hay que interpretarlo desde otra perspectiva, que es qué pasa a nivel internacional. Cada vez los países focalizan más la recaudación en las personas físicas que en las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas, o sea, los capitales, se mueven muy rápido. Entonces salen a buscar aquellas plazas con menor carga tributaria. ¿Qué pasa en las personas? Las personas tienen hijos, van al club, viven en un determinado lugar, les cuesta mucho más desplazarse a una jurisdicción que los impuestos sean más económicos. Entonces la lógica es que muchas veces se va sometiendo de a poco a las personas físicas por sobre las empresas, pero llega un momento que después queda tan grande ese ámbito de aplicación en personas que en personas con ingresos medios bajos ya les aplique el impuesto a las ganancias. Entonces tienen que venir estos proyectos correctores para ir saneando esa situación. ¿Me seguís, Franco? Sí, por supuesto. No, sí, a ver, desde el entendimiento está, digamos, desde lo conceptual está clarísimo. El tema es que, bueno, se abre un debate que es, si se quiere, un poco más hasta filosófico, ¿sí? Que tiene que ver con la mano en el bolsillo, ¿sí? Alguno lo puede interpretar así, otro no, eso está claro que es totalmente debatible, por supuesto, ¿no? Pero bueno, por eso quería saber su opinión, pero me ha quedado totalmente claro, indudablemente. Perfecto. Bien. Guillermo, saliendo un poquito de ganancias, que como decía Franco quedó muy claro el tema, se ha producido un amparo, la justicia le dio lugar a un amparo de uno de los dueños de Globant, uno de los unicornios tecnológicos de la Argentina, sobre el impuesto a las grandes fortunas. Digo, ¿cómo se puede considerar ese amparo, y en todo caso, caerá el impuesto después de que la justicia dio un fallo por el estilo? A ver, el impuesto está en vigor, o sea, el amparo viene a traerle una respuesta a un contribuyente en particular. ¿Estamos de acuerdo, Martín?
Sí. Cada persona, como es la legislación en la Argentina, tiene que litigar individualmente. El gravamen, hasta tanto no hace un fallo de Corte Suprema que lo considere inconstitucional, el gravamen siempre va a seguir en vigor. Lo que sí sucede, como bien vos indicás, es este amparo a ese sujeto le da un tratamiento diferente. Entonces, acá lo que hay que entender es importante este antecedente que salió, en definitiva, porque puede empezar a marcar un camino en el ámbito judicial. ¿Sí? Pero ¿qué quiero aclarar? Es, la gente tiene que saber que tiene que seguir pensando en que tiene que ir a tributar ahora, hacia fin de mes, tiene que ir a pagar a quien le corresponda el impuesto. Pero tiene que saber que aquel que tiene abierto la vía judicial para tratar de no integrarlo, o sea, no pagarlo. Pero creo que en este momento sirve mucho la pregunta que estás haciendo, porque en definitiva aquel que no termina siendo un entendido y se salió esto, dejo de pagar, y la cuestión es, no, si querés dejar de pagar, anda a la justicia, y si no querés litigar, vas a tenerte que ir y liquidar el gravamen. Y ahí va a tener que sopesar esa cuestión de ir a litigar o no ir a litigar. Que hay sobrados argumentos para hacer valer, o sea, como se viene hablando en los medios periodísticos, hay muchas opciones donde pueden ser posibles de objeción. Claro, sobre todo se objeta centralmente el tema de que, por ejemplo, no se consideran, entre otras cosas, los pasivos de un empresario, ¿no? Entonces su capital puede ser muy grande, pero a la vez tener también grandes pasivos y no estarían contemplados en el pago del impuesto, por ejemplo. Sí, en estos tipos de gravámenes está bueno el comentario muy preciso que haces, está muy bueno. Ahí lo que hay que, a veces es preferible someter el patrimonio neto de las personas más que los activos. Acá lo que termina sucediendo es que quisieron de alguna manera utilizar ciertas valuaciones del impuesto sobre los bienes personales, es otro impuesto que determinado universo de gente tributa anualmente junto con el impuesto a las ganancias, y acá lo que se quiso hacer es como un complemento a ese impuesto, pero es como vos decís, tal vez hubiese sido conveniente para evitar esas situaciones de gente que está muy endeudada, considerar el patrimonio y no solamente el activo, Martín. Bien. Guillermo, la verdad que clarísimo, nos has dejado todo mucho más claro, así que no nos queda más que agradecerte por estos minutos que conversaste con nosotros, y bueno, seguramente te volveremos a molestar, eso te lo anticipo. Bueno, muchísimas gracias y quedo 100% a disposición, Martín y Franco. Perfecto, que tengas una hermosa tarde, Guillermo. Gracias. Era Guillermo Poch, tributarista y planificador fiscal, que bueno, nos explicó con mucha claridad, digo, esto del impuesto a las ganancias, como para despejar dudas, que sin dudas todo el mundo las tiene, y valía la pena. Me parece que una muy interesante nota teniendo